Acaba de publicarse El arte del engaño, una edición comentada, crítica del famoso Arte de la guerra de Sun Tzu, un texto clásico interpretado una y otra vez y que, como decíamos al comienzo del programa, es de lectura obligada en prácticamente todas las escuelas de negocios del mundo. Vamos, que no lo leen solamente los militares. Incluso tiene interés para quienes no están especialmente interesados en los negocios o en la guerra. Daniel, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y gracias por el libro. En realidad es una edición crítica, pero con un ensayo muy amplio de interpretación, ¿no? Sí, efectivamente, es como un ensayo acerca del arte de la estrategia, pero tomo como ejemplo el libro más conocido de la estrategia, que es El arte de la guerra del maestro Sun, ¿no? Lo vamos a llamar maestro Sun, pues de Sun Tzu, un poco más, digamos, maestro Sun, y Tzu quiere decir maestro, y como es el libro de estrategia más famoso de todos los tiempos, y además el más estudiado en las academias militares, y además en todos estos otros lugares que hemos dicho, pues lo tomo como excusa y viene una traducción directa del chino por Ana Aranda Baserot, comentada, y además un ensayo acerca de la estrategia, ¿no? ¿Y por qué crees tú que tiene este gran interés que tiene para todo el mundo, ¿no? Este libro que lleva leyéndose desde hace muchísimo, ¿no? Sí, el libro puede tener 2.300 o 2.500 años, hay diversas hipótesis, luego a lo mejor lo vemos, y bueno, tiene interés para lo militar porque a principios del siglo XX, fue reivindicado como una respuesta a la estrategia militar de Clausewitz, que era como el maestro de la estrategia occidental, y de pronto que era un ataque directo, frontal, contra el punto débil del enemigo, etcétera, y se vio que había otra manera más desviada, más heterodoxa, más sutil, etcétera, y entonces fue reivindicado en las academias militares, pero a partir de 1950, de pronto el libro empezó a extenderse a cualquier otro terreno, como dice la empresa, los negocios, el arte del sexo, en fin, en todo... O sea, el arte de la seducción, el arte de la seducción, sí. Efectivamente, ¿no? Y sí, yo creo que el hecho de que se haya extendido a tantos terrenos es porque es un libro muy sugerente, realmente muy sugerente. Puedes interpretarlo para la guerra, puedes interpretar batallas, etcétera, pero las frases tienen una cierta ambigüedad que te permite además traspasarlo a otros lugares, ¿no? Entonces, ¿la vida social, toda la vida social humana es fruto del arte del engaño? En gran parte sí, ¿no? Yo creo que el engaño, imagínate cómo sería una vida sin engaño, donde todos fuésemos sinceros, donde todos supiésemos lo que piensan los demás de nosotros, donde tuviésemos que decir siempre la verdad con nuestra familia, con el trabajo, etcétera, seguramente sería invivible, efectivamente, ¿no? Y bueno, es muy importante el engaño, efectivamente, en la vida social, ¿no? Tú empiezas con una cita de Oscar Wilde que voy a leer exacta para no equivocarme. Dice: el fin del mentiroso, que estriba sobre todo en seducir, en encantar, en dar placer, es la misma base de la sociedad civilizada. Efectivamente, no, bueno, ahí Oscar Wilde lo dice muy claramente, el engaño, la seducción, está muy ligado con la seducción, está muy ligado también con la sorpresa también es algo que nos agrada muchas veces, y entonces digamos que sí, la vida social sofisticada a la que siempre aspiró Oscar Wilde, pues se basa mucho en saber manejar las cosas y no decirlo todo frontalmente, sino con ciertos desvíos que lo hacen más agradable la vida, más agradable. Entonces, quiero decir, no necesariamente hay que exiliar la decencia de las relaciones, ¿no? No, a veces el engaño incluso puede ser más decente. Por ejemplo, cuando se reivindicó el arte de la guerra del maestro Sun, fue porque se pensaba que el ataque frontal napoleónico, que era la moda en la estrategia militar, era tremendamente cruel. Eran millones de personas que eran sacrificadas en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, y fue una guerra espantosa, y se pensó, realmente debemos lanzar a los hombres como si fuesen simplemente objetos a que los maten y se enfrenten unos a otros. ¿No sería mejor desviarnos un poquito y ganar la batalla sin tanta sangre? O sea, que a veces el engaño evita sangre, no siempre. No, claro, digamos porque que siempre, de hecho creo que es la última de las sentencias, o una de las más importantes, ¿no? De luego la más famosa es: lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla, ¿no? Sin darle batalla, efectivamente. El vencer sin luchar, ¿no? Es uno de los preceptos del maestro Sun, y dice, lo mejor es, primero, no hacer batalla. Después de eso, bueno, pues destruir, por ejemplo, la estructura del enemigo, pero sin hacer tampoco batalla, ¿no? Lo siguiente puede ser, pues ya luchar con un ejército. Y lo último, asediar ciudades, por ejemplo, ¿no? Pero lo mejor es no llegar a plantear batalla y que el enemigo, en cierta manera, acepte perder. A veces incluso lo supremo en eso es que el enemigo ni siquiera sepa que ha perdido.
O sea, ganar tú la guerra sin que el enemigo sepa que ha habido guerra, ¿no? Eso es todavía mejor que mejor, ¿no? Podríamos pensar que la estrategia china hoy en día va un poco por ese ahí, ¿no? camino, ¿no? Claro. Por ahora no está siendo sangrienta, se está extendiendo por todo el mundo sin necesidad de confrontación militar, por el momento, ¿no? No sabemos si en el futuro se verá obligada a intervenir militarmente. Sí, ¿no? porque el maestro Sun al final dice que nunca elimina la fuerza. Quiero decir que la fuerza tiene que estar ahí. Exacto, la fuerza es un ingrediente que él también lo tiene muy en cuenta y es un ingrediente fundamental. Thomas Hobbes, el de Leviatán, ¿no? Precisamente el Leviatán famoso del Estado, etcétera, decía que la guerra tiene dos ingredientes, es la fuerza y el engaño. Los dos son importantes. Normalmente o generalmente usas más el engaño cuando eres menos fuerte, precisamente. Claro. Si eres más fuerte, como era Napoleón casi siempre, que tenía el ejército... Lo más fácil es ir por poderoso, derecho, pues pero... más derecho, pero si no, pues usas el engaño. También Napoleón usaba el engaño. Hay una idea acerca de Napoleón siempre frontal, no siempre fue así, ¿no? Pero... ¿Quién fue el maestro Sun? ¿Quién fue? Esa es una gran parte de... Bueno, el comienzo del libro es buscar quién era este maestro Sun. Hay varias hipótesis. Una de ellas lo sitúa hacia el año 500 antes de nuestra era y habría sido un tal Sun Bu, un personaje llamado Sun Bu, que habría trabajado para un reino anterior a China. Esto es todo lo del maestro Sun, es antes de que China existiera, no existía. Si hablamos de manera literal, el maestro Sun no era chino, no existía China, igual que Seneca tampoco era español, sería un poco, ¿no? Pues es una situación parecida, ¿no? Y entonces hay dos hipótesis, una que era Sun Bu hacia el año 500 antes de nuestra era, y la otra posibilidad hacia el año 300 también, pero no se sabe exactamente quién podría ser. Hay dos principales en el año 300. O en el año 500, y después hay otros cuantos candidatos de los que habla en el libro, ¿no? ¿Y qué se sabe del libro? Quiero decir, ¿para qué fue escrito? ¿En qué condiciones? ¿Qué usos? No, según una leyenda, hay una leyenda que dice que había un rey de este reino que se llama Bu, y el rey se llama Helu, y que a este hombre le recomendaron a un estratega que vivía retirado y que había escrito un libro de 13 capítulos. Y entonces el rey leyó los 13 capítulos del libro, le gustó mucho y convocó a este sabio estratega a la corte. Y entonces ahí se cuenta una anécdota que no se sabe si es leyenda o es verdad, que es que el rey le dijo: he leído tu libro, me ha gustado mucho, y dice: no, pues hacer una demostración, no podríamos verlo aquí cómo funciona esto. Y él dijo: bueno, te lo puedo hacer si quieres con las concubinas del palacio. Y, muy bien, estupendo, le pareció al rey algo divertidísimo, ¿no? Y entonces pues el maestro, este hombre llamado Sun Bu, organizó dos ejércitos de concubinas, cada uno con una generala, digamos, y entonces empezó a darles las órdenes. Como resulta que las concubinas escuchaban las órdenes y se ponían a reír y todo eso no les parecía como ridículo, no lo seguían, el maestro Sun repetía las órdenes hasta que al final ya se enfadó y dijo: cuando se dan las órdenes al principio y no se entienden, la culpa es del general. Pero si ya se han dado varias veces, la culpa son de las lugartenientes. Y entonces el castigo es decapitación. Entonces dijo que había que decapitar a las dos lugartenientes. El rey intervino corriendo y dijo: no, por favor, no. Dijo: si las matas, mi comida sabrá menos dulce. Pero él dijo: en el campo de batalla el que manda es el general, es una de las normas del arte de la guerra, y las decapitó. Entonces las decapitó y a partir de ahí las concubinas pues fueron disciplinadamente, lo hicieron todo perfecto, ¿no? Más les valía. Es una leyenda que no se sabe si es realmente el maestro Sun, pero que se contaba en China acerca de un posible origen, ¿no? Hablemos de la estructura del libro. Son 13 capítulos. ¿Qué lógica tienen? Quiero decir, ¿uno va, digamos, precediendo al otro porque debe ser así? En parte, por ejemplo, en la traducción que ha hecho Ana Aranda Baserota del chino clásico, precisamente al principio nosotros teníamos la duda, porque hay por ejemplo, un erudito chino que decía que el arte de la guerra era como las perlas de un collar sobre un plato, o sea, sin un hilo que las uniese, las perlas sueltas en un plato ahí. Y sin embargo nosotros tenemos más bien la impresión de que sí que tiene una estructura clara, sí que tiene una intención de autor, ¿no? Y sí que es verdad que los primeros capítulos son bastante coherentes, empieza punto por punto, dicen los 5 factores que hay que examinar antes de hacer la guerra, comparar un ejército con el otro, etc. Va muy metódicamente. Y luego sí que es verdad que en el capítulo 7, 8, la cosa parece un poco deslavazada en algún momento, pero luego recupera otra vez. El capítulo último, por ejemplo, el 13, es sobre los espías. Y es muy interesante porque ahí es como la conclusión, donde el maestro Sun dice que lo más importante es la información, la contrainformación, la desinformación y los espías. Y que si un rey no se gasta dinero en contratar espías y en vez de eso prefiere hacer una guerra cruenta con montones de muertos, es un inmoral, digamos, ¿no? O sea que precisamente el engaño, el espía, es como lo que recomienda. En los años 70, ¿no?
se descubrió un ejemplar del 130, ¿no? Del año del 130. año más o menos 130 de nuestra era. De nuestra era, y había algunas diferencias, aunque... Sí, eso fue sorprendente porque fue un descubrimiento arqueológico. En China se están haciendo muchísimos descubrimientos que están reescribiendo la historia china, arqueológicos, de libros en bambú, etcétera. Y este caso, pues es en Jinchueshan, un lugar llamado Jinchueshan, y el ejemplar que se descubrió, se pensó, durante 2000 años nos han transmitido un ejemplar en 13 capítulos que hizo un estratega que se llama Cao Cao, que fue un gran estratega chino posterior, y se pensaba que era un poco falso, que Cao Cao lo había manipulado y que ni siquiera había 13 capítulos en el original, etcétera. Y la sorpresa fue que se parecía mucho. Bastante, ¿no? Curiosamente, el de Cao Cao y este de Jinchueshan se separan por 400 años por lo menos, y sin embargo son bastante similares. Esa fue la sorpresa. Se esperaba muy diferente y sin embargo fue muy parecida, ¿no? Y, por ejemplo, la lectura del arte del engaño que acabas de publicar, ¿tú qué esperas que produzca en el lector? Quiero decir, ¿a qué preguntas responde? Yo creo que el libro responde a muchas, es realmente estimulante el arte de la guerra y todo el estudio que hago sobre la estrategia, y yo creo que puede responder a preguntas de la vida cotidiana, de la vida cotidiana, de eso, de empresas, de negocios, pero también de la relación entre las personas, etcétera. También en parte es el arte del engaño y se puede considerar que es como un manual del engaño, porque hay, claro, hay muchas técnicas para engañar, ¿no? Claro. Pero yo también lo considero a la inversa, casi. Es un antídoto contra el engaño. Claro. ¿No? Del mismo modo que Maquiavelo, cuando hizo el príncipe, con todos los trucos, no se los inventó, con todos los trucos que todos hacían, y entonces lo dijo públicamente, ¿no? Claro. Y entonces la gente ya estaba más avisada, dice, cuidado que aquí los príncipes engañan por todos lados, ¿no? Hay quien dice que Maquiavelo, que sufrió tortura por esos príncipes, precisamente era una denuncia, más bien, ¿no? Claro. Y aquí, pues eso, también te previene diciendo, cuidado que el engaño... Porque te vas a encontrar con esto en la vida, ¿no? Exactamente, también te prepara. Puedes usarlo, pero también puedes usarlo para no ser engañado, ¿no? Claro. Muy bien. Eso es Ha sido un placer, de verdad, reencontrarte. Muchísimas gracias por el libro, mucho éxito. Se lo merece, es muy interesante, de verdad. Y hasta el próximo. Hasta el próximo libro.